Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a comenzar con lo que es la materia físico-química y vamos a empezar hablando sobre el conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento científico? En realidad, desde hace muchos años, las personas, algunas personas más que otras, pero las personas en sí, buscaban explicaciones. Necesitaban saber por qué pasaban ciertos hechos en la naturaleza, en la vida, en las personas. Entonces, eso los llevó a investigar, a estudiar, a buscar, y todas estas investigaciones fueron formando lo que es hoy las ciencias. Saben ustedes que ciencias, hay muchos tipos de ciencias, pero nosotros nos vamos a centrar más en lo que son las ciencias naturales. Entonces, todas esas investigaciones que hacen los hombres llevaron a una definición sobre lo que es la ciencia, que la ciencia es el conjunto de conocimientos que el hombre ha adquirido a través del tiempo y que busca describir y explicar el mundo. La ciencia cambia continuamente porque la humanidad aprende cada vez más cosas. Bien, entonces como el hombre todo el tiempo está investigando, todo el tiempo está estudiando y buscando, la ciencia se va enriqueciendo cada vez más y las personas sabemos cada vez más sobre las naturalezas, sobre las enfermedades, sobre el mundo, sobre las explicaciones de por qué pasan ciertos fenómenos en la naturaleza. Eso es gracias a que las personas no paran de buscar, no paran de investigar, no paran de estudiar y todo el tiempo se está enriqueciendo con contenido nuevo, con conocimiento nuevo. Nosotros ahora vamos a estudiar más específicamente sobre las ciencias naturales, que es sobre el área. Bien, las ciencias naturales, como lo dice la palabra, estudia todo lo relacionado a la naturaleza y se divide en tres subdisciplinas. Una es la biología, la química y la física. Entonces, la biología estudia todo lo que es los seres vivos. La química estudia cambios. Tanto la química como la física estudian cambios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que la química estudia los cambios que son irreversibles, que no puedo volver a tener el mismo material como lo tenía anteriormente. En cambio, la física estudia los cambios que pueden ser reversibles y que a la vez no cambia la estructura interna del material. Vamos a ver un poquito más sobre estos dos. Entonces, fenómenos físicos y fenómenos químicos. Los físicos son los cambios externos del material, son los cambios que cambian algunas características del material, pero el material no cambia en sí, su estructura interna sigue siendo la misma. El material sigue siendo el mismo, solo que tiene algunos cambios que por ahí en el exterior se pueden notar. Por ejemplo, si yo agarro una hoja de papel en blanco y la empiezo a cortar, y la corto muchas veces, las hojas se van a ver más chiquitas, pero sigue siendo la hoja. Yo puedo seguir escribiendo en ella, va a mantener su color, lo único que cambia es un poco la forma, pero nada más, sigue siendo una hoja. En cambio, el fenómeno químico cambia la estructura interna del material. Yo ya no tengo el material como era anteriormente. Por ejemplo, si yo esa hoja, en vez de cortarla, la prendo fuego, la hoja cambia totalmente, se va a achicar, no solo se va a achicar, sino que va a cambiar el color, yo ya no voy a poder escribir, se va a desarmar. Ahí está cambiando su estructura interna, cambia todas sus propiedades, sus características y yo ya no lo puedo usar para lo que lo podía usar antes. Esos son los cambios químicos. Vamos a continuar. Bueno, ¿cómo hacen los científicos para estudiar, para llegar a las leyes que hoy estudiamos en la física, en la química? Hay ciertos pasos. Esto es como muy metodológico, ¿no? Ahora se los voy a explicar como muy paso a paso. En la vida real no siempre es tan estructurado porque van pasando cosas, pero se pudo llegar a una cierta cantidad de pasos que, como para poder escribir cómo es el procedimiento que usan los científicos para poder estudiar, analizar, investigar y llegar a una ley o a una teoría. Entonces, lo primero que se genera en el científico es una observación. El científico observa algo que le genera intriga, algo que le causa duda, algo que le genera una pregunta a él, le genera hacerse distintas preguntas. Entonces, la observación detallada del mundo que nos rodea
le genera preguntas. Entonces, el científico observa y de la observación se le generan preguntas, esas preguntas las plantea e intenta responder. Entonces, todas esas posibles respuestas que el científico, que la persona intenta hacer a esas preguntas que le surgieron, se llaman hipótesis. Las hipótesis es previo a la investigación. Es todo lo que yo con lo que sé puedo llegar a suponer sobre las preguntas que me genero. Entonces, eso se llaman las hipótesis. Después de las hipótesis están las predicciones, donde, bueno, uno empieza a ya más detalladamente decir, bueno, a plantearse las ideas, no solo a buscar una explicación, sino a buscar una forma de poder comprobar todo eso, y eso es lo que se va planteando. Entonces, después de las hipótesis vienen las predicciones, que son también las consecuencias de si las hipótesis son ciertas. Entonces, ¿qué pasaría si lo que yo planteo es cierto? Y entonces poder imaginar un poco si la hipótesis que yo pienso es cierto, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Sí? Esas son las predicciones. Después ya se va a la experimentación. Bueno, vamos a probar si todo esto es cierto. Entonces se hacen experiencias, se plantea un cierto protocolo para hacer, para llevar a cabo en un laboratorio o en la naturaleza. Se empiezan a plantear procedimientos, un paso, una experimentación para poder comprobar todo esto, para poder, se hace una investigación también dentro de la experimentación, también se investiga, se busca todo lo que pueda enriquecer, pero ya con hechos concretos. ¿Sí? Entonces ya es como que se busca una respuesta, pero a través de los hechos. ¿Sí? Entonces, una vez que se hace toda la experimentación, investigación, todo el estudio de campo, digamos, de todo lo que se le planteó, todos los resultados que se obtienen se van a analizar. Entonces, dentro de ese análisis se comprueba si las hipótesis son ciertas, se puede llegar a una respuesta a la pregunta. Ya es como un cierre al analizar todos los gráficos que se obtuvieron, los resultados de los cálculos, de los experimentos que se hicieron, como que se hace un recuento de todo, se llega a una conclusión. Entonces ahí es como el cierre. Entonces decir, bueno, pasó esto, me dio intriga, lo investigué, lo predije, hice una experiencia, al analizar los resultados llego a esta conclusión. Entonces todo eso pasa por tal y tal cosa. Es la explicación real a las preguntas que se hizo anteriormente. Entonces, si la conclusión coincide con las hipótesis y las predicciones, se puede llegar a hacer una teoría o una ley. ¿Por qué? Porque es como, bueno, todo lo que yo supuse es cierto, da así, según su experiencia, da así, entonces se puede llegar a plantear una ley o una teoría. Ahora, si da incorrecto, el científico lo que hace es plantear todo otra vez. Entonces es decir, bueno, vamos a plantear nuevas preguntas, vamos a hacer nuevas hipótesis y hacer nuevas experiencias como para poder llegar a la teoría o a la ley. ¿Sí? Es como que, bueno, vamos a replantear todo, vamos a hacer otras experiencias y vamos a buscar una explicación real a todo esto. Así es como los científicos pueden llegar a una ley o a una teoría. Por ahí todo esto que yo les estuve explicando sobre el método científico les puede sonar conocido respecto al diagnóstico que yo les di. Yo en el diagnóstico les pedí que ustedes planteen preguntas de situaciones que les genere intriga. Dentro de esas preguntas que ustedes busquen una explicación, más allá de que nosotros no vamos a llegar a una ley. Pero les hice aplicar alguno de los pasos que es el método científico, como para que ustedes se den una idea de lo que es, de cómo se hace, de que en realidad no es que un científico estudiado puede hacer solamente eso, sino que nosotros lo podemos aplicar en las cosas cotidianas de nuestra vida, en las cosas que nos generan intriga, lo podemos aplicar en la escuela, en el colegio, en sus casas, cuando algo quieren saber por qué pasa, pueden empezar a plantearse preguntas. A veces uno lo hace más estructurado, a veces sale natural, no hace falta que sigan un paso a paso,
pero a veces es como algo más natural. Pero bueno, esto es como para que vayan sabiendo que todo eso que hicieron en el diagnóstico, en general se lo llama el método científico. Espero que les haya servido, que hayan entendido. Como siempre, si tienen alguna duda me pueden escribir, yo les voy a responder. Nos vemos en el próximo video.